Pues muy bien, si les parece, compañeros, podemos dar inicio el día de hoy. Pues me permito presentar a nuestro expositor, a nuestro director general, el maestro Florentino Badial, que ya todos lo conocemos, con la presentación hoy de un tema muy relevante para el sistema de universidades jesuitas y por supuesto para la Ibero Tijuana, y parte de la filosofía tan importante de estas universidades, como es el tema de cura personalis. Lo estamos pudiendo tener este acercamiento de una manera muy directa. Ese es el motivo por el cual también es un grupo cerrado, no se está proyectando esta plática al exterior, y precisamente para que podamos interactuar en esa total confianza, en ese ambiente de equipo de trabajo. Y pues por supuesto también siendo un tema que nos va a ayudar para fortalecer también este proyecto institucional de tutorías, pero sobre todo verlo como una parte fundamental de la filosofía universitaria. Y pues como no amerita mayor presentación, pues nos quedamos aquí con el maestro Florentino. Bienvenido, maestro, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Otón. A Otón se le olvidó mi currículum, ¿vieron? No, no es cierto. Bueno, está bien. No, muchas gracias, Otón, por la presentación y gracias a todas y a todos por estar aquí. Vamos a, pues a mí me da mucha ilusión que entremos en un proceso de la universidad donde, pues obviamente, en todos estos, pues poco más de un año que hemos estado, por un lado en el tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? De ordenar la casa y poner procesos y organizarnos y reestructurarnos, todas esas cosas que son necesarias, a veces un poco pesadas, pero bueno, pues no hay de otra más que medio acomodarnos, porque si no, no funcionamos. Y dos, pues el tema de la pandemia, ¿no? Entonces hemos estado muy enfocados en, en, en estas como dos grandes misiones que nos hemos topado en los últimos meses. A veces sentimos ya no lo duro, sino lo tupido, pero con mucho fruto, y hay que reconocerlo, pues con muchos avances. Pero estamos ahora entrando en una etapa nueva que para mí es la parte más sabrosa, pues, que es la del espíritu de la universidad, la de la inspiración de la universidad, la personalidad propia de la universidad, sirva de, ¿cómo se dice? De comercial. Acabamos de comprar para la universidad unos volúmenes de esta edición, que es la Pedagogía Ignaciana, que recoge documentos históricos de, justamente de la misión de educadores que han tenido los jesuitas y las obras de la Compañía de Jesús, pues en casi 500 años. Entonces, pues este es uno de los materiales que están a su disposición, además de materiales que les vamos a pasar electrónicamente. Y lo que vamos a hacer ahorita, esta parte de cura personalis tiene dos, este taller, digamos, tiene dos partes. Esta primera parte, donde voy a entrar en un proceso como de cirugía, de entrar a las entrañas de la, pues sí, de la filosofía o de la espiritualidad ignaciana en un punto fundamental de esta pedagogía ignaciana, que es el acompañamiento. Y el día 14, un jesuita con muchísima experiencia y aparte un gran pedagogo docente, que es Arturo Reynoso, va a retomar el tema. Por lo tanto, les pido por favor que a lo largo de esta plática vayamos recogiendo allí por escrito, como quieran, sus comentarios, sus preguntas, no solo para que
Si nos da tiempo, las hacemos al final, las platicamos un poco, yo espero que sí, pero sobre todo para que las recojamos y Arturo las pueda retomar. Arturo trabaja en el ITESO, pero bueno, con estas modalidades en línea va a poder acompañarnos así. Bueno, sí se oye bien y todo, ¿verdad? Porque luego con el micrófono, sí, órale, muy bien. Bueno, pues vamos entonces, ahorita voy a platicar así, al rato pongo unas poquitas diapositivas, pero primero les quisiera hablar de cómo entendía Ignacio de Loyola el proceso de acompañamiento en general. Ignacio se veía a sí mismo como un peregrino que estaba de tránsito en la vida, avanzando poco a poco, y veía a las personas como compañeros en el camino, como peregrinos como él, con quienes avanzaba tramos del camino y con quienes podía compartir y ayudarse y acompañarse. Y hay una cosa fundamental en el tema de Ignacio. Como ustedes saben, Ignacio se ordenó sacerdote y se veía a sí mismo como un misionero, digamos, de, pues sí, del mensaje del evangelio. Y en una época en la que había grandes predicadores, grandes oradores, sí, había algunos muy famosos, por ejemplo, en la orden de los predicadores, que justo se llaman así los dominicos, eran de veras grandes maestros de la oratoria y de la predicación. Ignacio, a diferencia de este estilo que se acostumbraba en la época, opta por una cosa muy diferente que él le llamaba la conversación espiritual. La conversación espiritual era uno a uno, un escucharse, un acompañarse y un poner por encima la relación personal, la conversación personal, por encima de lo impersonal, de lo despersonalizado. Esto es crucial. Y invitaba a las personas a abrirse en esta conversación y luego a entrar en un proceso que ahora conocemos como los ejercicios espirituales, con con un camino, un recorrido que buscaba acercar a las personas a caminar con un rumbo que es el rumbo que a él le llama el fin para el que somos creados. Y él llama, y uno se dice, bueno, pero ¿cuál es ese fin para el que somos creados? Y entonces aquí hay un planteamiento con el que Ignacio es clarísimo, es neto y lo transmite y lo adoptamos en estos 500 años desde que fundó la compañía como el corazón y el fin para el que somos creados como personas y como instituciones confiadas a la compañía. El fin último del ser humano, en palabras de Ignacio, que no son de él obviamente originales, el fin último es el amor. El ser humano está hecho para dar y para recibir amor. Y ahorita vamos a retomar cómo en los ejercicios espirituales él empieza hablando del principio y fundamento del ser humano, para qué es creado, con un lenguaje pues de la época, que ahorita no voy a retomar porque parece como eso, que no es, sí, adecuado para nuestra época, pero cierra con un ejercicio, una contemplación maravillosa que le llama contemplación para alcanzar amor. Ese es su cierre de los ejercicios y su planteamiento, digamos, como meta hacia donde nos está llevando. Y tiene en esa contemplación dos consideraciones fundamentales, porque ¿qué es esto del amor? Ciertamente no está hablando de un amor romántico, ni de un enamoramiento, ni de nada. Dice él, el amor del que él habla es un amor que ha de ponerse más en las obras que en las palabras.
El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Y luego dice una segunda cosa fundamental. Dice, el amor consiste en comunicación de las dos partes. A saber, dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así a la inversa, el amado al amante. ¿Y qué es esto a lo que se refiere con dar o comunicar lo que uno tiene, lo que uno puede, lo que uno es? Él pone 3 ejemplos. Dice, por ejemplo, ciencia, honores o riquezas. Y no solo son riquezas, digamos, económicas, no es como dar en el sentido de, no está hablando como si fuera un tema de limosna, no. Está hablando del darse a sí mismo, dar lo que uno es, los dones y las maravillas que uno es, compartirlas. Y dejar que los otros compartan con uno. Así es como Ignacio define el amor. Un compartir, un comunicar constante, de mí hacia los demás y de los demás hacia mí. Y luego dice Ignacio claramente, hay 2 maneras de enfocar la vida. Claro, aquí lo parece como si fuera blanco o negro. Los seres humanos vamos y venimos, pero él lo plantea esquemáticamente en 2. Dice, una manera es cuando creemos y apostamos nuestra vida a este hecho, a que somos creados para el amor y buscamos que nuestra vida sea un dar y recibir amor. O no creemos en ello y entonces hacemos, dice él, lo opuesto. Ahorita voy a entrar más en estas 2 maneras de enfocar la vida. Y lo que él dice, o una manera de interpretarlo, es que este amor del que él habla, es un amor que consiste en identificarnos y empatizar, en primer lugar, con nosotros mismos. O sea, reconocernos a nosotros mismos, quiénes somos, y empatizar con nosotros mismos, porque esto no siempre lo hacemos, no siempre somos muy empáticos con nosotros mismos. Y dice Ignacio, en mi lectura, empatizar con lo prójimo, con el prójimo, con lo cercano, conectar con lo otro. Y en última instancia, identificarnos y conectar también con el todo, con la trascendencia, con aquello que está detrás de las formas. Y en esto me lleva a la pregunta de ¿qué quiere decir que somos una universidad de inspiración cristiana? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? ¿Que ofrecemos una formación confesional? No. ¿Que estamos promoviendo una doctrina o una religión? No. Cuando decimos que somos de inspiración cristiana, lo que decimos es que sobre todas las cosas creemos en el valor del ser humano y creemos en el valor de toda la creación. No por la vía de la ideología, sino por la vía del amor. ¿Alguna vez le preguntaron, sí, al que hoy dirían fundador del cristianismo, pero bueno, eso del cristianismo, los historiadores se preguntan si realmente quiso fundar el cristianismo o solo quería traernos un mensaje? Y en el fondo el mensaje era, y lo resumió cuando se lo preguntaron directo, amar al prójimo de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos y amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma,
con todas las fuerzas. Cada quien entendemos a Dios o a la totalidad o a la creación de maneras diferentes. Nadie tiene una misma concepción. Y sin embargo, el tema del amor, no solo el amor propio, pero también, sino el amor a los otros y el amor a todo cuanto existe, es el corazón mismo de la inspiración cristiana. Y no solo un amor que va de aquí hacia afuera, como a veces parece que se presenta, como si fuera un deber, sino como lo dije al principio y como lo dice Ignacio, como una comunicación, un fluir que es dar y recibir. Este es el corazón de la inspiración cristiana en la universidad. Creemos en el valor del ser humano y en el valor de toda la creación. No por la vía de la ideología, sino por la vía del amor, de la conexión, de la identificación. Entonces, y aquí es el primer planteamiento crucial del acompañamiento, en cada encuentro, en cada conversación, en cada acompañamiento, esto era lo principal. Ignacio creía en el valor de la persona que tenía enfrente. Creía profundamente en el valor de la persona que tenía enfrente. Se hacía uno con ella, con su situación personal, con sus dificultades, con sus riquezas. Se conectaba con la persona. En una palabra, la amaba. Esta es la premisa principal del acompañamiento al estilo de Ignacio y de la inspiración cristiana que lo anima. Y la segunda premisa es que la convicción profunda de que esta persona, la que tiene Ignacio enfrente, está llamada a ser en plenitud una persona feliz, a florecer, a realizarse, a vivir, no existen, creo, las palabras, como lucero, como quien brilla. E Ignacio sabía que acompañar a la persona era ayudarle a descubrir que el camino para florecer, para esa plenitud, es el amor como lo estamos describiendo. Y entonces, aquí están, resumo, dos elementos primeros, básicos, de lo que llamamos cura personalis, que quiere decir el cuidado integral de la persona que acompaño. Entonces, esas dos bases son, primero, yo me la creo en mí mismo. Si no me la creo en mí mismo, no va a haber manera de que me la crea mi interlocutor. Me creo que yo estoy llamado a ser pleno, a florecer, a realizarme. Y creo que en el centro de esa realización, de esa plenitud, de esa felicidad como ser humano, está el amor. El amor en este sentido de comunicación, de lo que soy y de lo que el otro es. Y por lo tanto, también en esta convicción profunda de que así como yo estoy llamado o llamada a esta realización, a esta plenitud, también la persona que está enfrente de mí, el estudiante, la estudiante, está llamada a eso mismo. Y en eso consiste cuando decimos que los seres humanos compartimos una misma esencia. Ahora, en la práctica, las personas llegaban a Ignacio
con muchísimas situaciones complicadas. Hace 500 años no era diferente de ahora. Hoy también nos llegan así los estudiantes. Y en ese contexto de cada quien, les ofrecía la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales. Ignacio, el lugar donde primero ofreció los ejercicios espirituales fue en las universidades, donde él además era un estudiante. En la Sorbona, por ejemplo, le dio ejercicios a Francisco Javier, a Pedro Fabro, que fueron estos primeros jesuitas, y algunos se convirtieron en pioneros de la educación del siglo XVI. Y bueno, y constructores de uno de los proyectos educativos pues más importantes de Europa y ahora de América. Esta experiencia de los ejercicios espirituales tenía una herramienta fundamental. No voy a hablar de todo el modelo de los ejercicios espirituales o la experiencia de los ejercicios espirituales, voy a hablar de un elemento fundamental, que es la entrevista, que a ellos le llaman la entrevista espiritual, que en el fondo es el acompañamiento. ¿Qué no es? ¿Qué cosas no son esta entrevista? No es dirección, ni dirección espiritual, ni dirección de vida. No se le dirige a nadie, no se le dan direcciones. No son consejos, no es un proceso de terapia. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento tiene una herramienta, vamos a decir, un objetivo fundamental. Que el otro, que la otra, descubra por sí misma su propia verdad acerca de quién es y acerca de qué quiere. Esto es lo clave. Que el otro o la otra descubra por sí misma su propia verdad acerca de sí misma, acerca de quién es, acerca de qué quiere, a qué está llamada. Ese es hacia dónde vamos. Por lo tanto, de nada sirve que yo dé consejos, que dé dirección. Estoy pervirtiendo el objetivo, lo estoy desviando. Y hay una segunda premisa, que yo también soy peregrino, soy aprendiz de la vida. Aunque ahora estoy acompañando, soy peregrino, soy aprendiz, y en este acompañamiento yo también aprenderé, yo también recibiré, yo también creceré. Entonces, acompañar no se trata ni de imponer mis ideas, ni mi saber, ni mi doctrina. Y los acompañantes necesitamos estar siempre muy vigilantes de nosotros mismos, de nuestras motivaciones, de nuestras palabras, de lo que transmitimos, de lo que decimos. Es necesario, fundamental en el acompañamiento, dejar que la persona que tenemos enfrente, la estudiante, el estudiante, se escuche a sí misma. Esto es fundamental. Sea capaz de escucharse a sí misma. Por lo tanto, otra de las premisas fundamentales de este acompañamiento es el respeto absoluto a la libertad del otro, de la otra. Respeto a sus circunstancias personales, a sus creencias, a su cultura, a sus circunstancias en general, su condición, digamos, las condiciones en las que vive, a sus sentimientos, a su madurez, cualquiera que ella sea. Por lo tanto, nunca juzgar a la persona, nunca juzgarla, sino apostarle a la aceptación de la otra persona. La aceptación en su diversidad. Asumimos que es una persona diversa de lo que yo soy. Y mi rol es aceptarla. Segundo, respeto a la autonomía. La persona que tengo enfrente, aunque tenga 18 años y parece que acaba de salir de la cuna, es autónoma.
Y yo he de ayudarle a asumir esa autonomía, a asumir y a construir la capacidad de decidir por sí misma, de construirse a sí misma. Cuando yo me siento en una oficina, yo soy el profesor, la profesora o maestro, y tengo enfrente a un estudiante, ¿quién tiene la autoridad? Lo natural es decir, pues la autoridad la tiene el profesor, la profesora. El éxito del acompañamiento es entregarle al estudiante la autoridad, que sea capaz de asumir la autoridad sobre su propia vida. Y la raíz de autoridad es autoría. O sea, que en ese proceso de acompañamiento el estudiante, la estudiante asuma la autoría de su propia historia. Quien va a escribir la historia es ella misma, él mismo. Y esto, el acompañamiento es ayudarle a caer en la cuenta de que es el autor, la autora, la creadora de su propia historia. Y eso es lo que buscamos en el acompañamiento. Sin embargo, dice Ignacio, necesitamos ser conscientes de que todas las personas tenemos lo que él llama afecciones desordenadas. Afecciones desordenadas serían algo así como apegos que nos llevan más bien hacia la desesperanza, hacia la confusión, hacia la violencia, hacia la apatía, hacia el individualismo. En una palabra, apegos que nos alejan del amor. Y entonces, Ignacio dice, para poder, digamos, llegar a donde queremos llegar, la conversación, esta conversación que en los ejercicios es una conversación espiritual, nosotros lo llamamos acompañamiento. Esta conversación ha de servir para que la persona, el estudiante, la estudiante, pueda identificar por sí mismo, de nada sirve que se las digamos, puede identificar por sí mismo, por sí misma, estas afecciones desordenadas. O sea, lo que le desvía para alcanzar la plenitud de lo que quiere ser, de lo que puede ser, de lo que está llamado a ser. Que sea capaz, y esta es la magia, de descubrir por sí misma aquello que le impide ser la persona en plenitud que está llamada a ser, que tiene el potencial de ser y que en última instancia seguramente quiere ser. Dos, premisa, digo, estas son anotaciones que hace Ignacio. Primera anotación, ayudar a identificar las afecciones desordenadas por sí misma. Segunda, no darle a la persona, a quien estamos acompañando, no darle las cosas resueltas. No dar respuestas prefabricadas, no dar consejos. Insisto, acompañar a que la persona pueda descubrir por sí misma. Y tiene una frase maravillosa, Ignacio, que es que los que hemos hecho ejercicios o acompañado ejercicios la traemos tatuada. Dice Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. O sea, que de nada sirven los conocimientos, digamos, teóricos, meramente, sí, en blanco y negro, en texto, si no los hacemos nuestros, si no los internalizamos, si no nos los apropiamos, si no los hacemos vida, si no los transformamos incluso en emociones. Hoy en día sabemos que el aprendizaje, y yo no soy experto en esto, pero que el aprendizaje y la memoria van de la mano, su profundidad va de la mano con la emoción, con la motivación que los acompaña. Entonces,
Ignacio lo sabía hace 500 años. No el mucho saber, saber es así, harta y satisface el alma, o sea, el corazón, la mente del ser humano, sino el sentirlos, el gustarlos internamente. ¿Y qué más gusto de un conocimiento que el conocimiento que descubrimos por nuestros propios medios? ¿Qué más gusto da que descubrir un conocimiento con nuestros propios medios, con nuestras propias capacidades? Entonces, el acompañamiento es ayudarle al estudiante a descubrir y a descubrirse a sí mismo, no porque yo se lo dije, no porque yo lo escribí, no porque yo le hice un test, sino porque lo acompañé, la acompañé a descubrir quién es y qué quiere. Tercera nota, dice Ignacio. Consideremos en el ser humano 3 actos y hoy en día la antropología humana sigue considerando estos 3 actos. El acto de entendimiento, el acto del afecto y el acto de la voluntad. No es Ignacio el que descubre estos actos, estos los vemos también en la filosofía de la Grecia clásica, pero cuando acompañemos sabiendo que la persona que estamos acompañando vive un proceso intelectivo, vamos a llamarle, de comprensión, pero también vive un proceso afectivo y también vive un proceso volitivo. Y por eso, y voy a volver sobre esto, hay 3 preguntas fundamentales en el acompañamiento. Una es, ¿qué pasa? ¿Cómo entiendes lo que pasa? ¿Cómo lo interpretas al acompañante? 2 es cómo te sientes ante lo que pasa, cómo te afecta. Y 3, ¿qué quieres ante esto que pasa? ¿Qué es lo que tú deseas ante esto que pasa? Y esas 3 preguntas nadie las puede contestar por mí mismo. Solo yo puedo dar respuesta a cómo entiendo una situación, cómo me siento ante una situación y qué quiero ante esta situación. Y esas 3 preguntas en el acompañamiento son cruciales. Cuarta nota, y esta es de las más difíciles que tiene Ignacio. Como acompañantes, necesitamos ser capaces de renunciar a toda expectativa personal que tengamos sobre la otra persona. Tenemos que ser capaces de renunciar a nuestras expectativas sobre la otra persona. Esto es dificilísimo. Es dificilísimo también para quienes tienen hijos. ¿Cómo dejar de proyectarle a los hijos las expectativas? Pues yo quiero que seas esto y la otra por tu propio bien. ¡Qué barbaridad! Nada aleja más a un hijo y una hija que los papás diciéndole lo que tienen que hacer por su propio bien. Y lo que estamos haciendo en realidad es proyectarle nuestras expectativas. Tenemos como acompañantes que ser capaces de renunciar a proyectarle nuestras expectativas. Lo que yo quiero que seas, un gran ingeniero, una gran arquitecta, una gran psicóloga, un gran enfermero. No. Tú vas a descubrir por ti mismo, por ti misma, lo que quieres ser. Yo te acompaño. Yo te acompaño. 5, dice Ignacio. Aprendamos a preguntar desprejuiciadamente. Preguntemos, indaguemos, enterémonos. Decía yo, sobre todo esas 3 preguntas. 1, ¿cómo entiendes las cosas? Tú como acompañante, digo como acompañado, como estudiante, ¿cómo entiendes las cosas? Asegúrate de que estás escuchando su comprensión de las cosas. Trata de ponerte en su lugar, de entenderlas como él o como ella las entiende. 2, ¿cómo te sientes ante esta situación? Y no juzgues sus sentimientos, cualesquiera que sean. Valídalos. Y 3, esta pregunta no se hace de entrada, ¿verdad? Sino es a donde queremos llegar. Que sea capaz de descubrir qué quiere. ¿Qué quiere esta persona en la situación en la que está? Sexta nota.
Dice Ignacio, como acompañantes tenemos que ser capaces de distinguir dos estados, él le llama estados espirituales, el de consolación y el de desolación. Tenemos que ser capaces de saber si la persona que tenemos enfrente de nosotros está en un estado de consolación o en un estado de desolación. Esto no se puede lograr si no somos capaces de distinguir primero en nosotros mismos, si estamos nosotros mismos en consolación o en desolación. ¿Qué quiere decir? Y entonces describe en la siguiente nota y en unas reglas que tiene al final de su librito de ejercicios, describe la consolación es cuando en la persona hay alegría, hay paz, hay esperanza, hay claridad, hay sentimiento de unidad, de conexión. Es un estado, digamos, interior, vamos a llamarle luminoso, por llamarle de alguna manera. Desolación es cuando hay confusión, hay tristeza, hay como cierta dureza, por llamarle de alguna manera emocional, hay angustia, hay enojo, hay desesperanza. Esto, Ignacio dice, es muy importante que reconozcas cómo está la persona que tienes frente a ti. En alguna de las reglas dice, si la persona está en este estado de confusión, de desolación, de tristeza, etcétera, no es un buen momento para tomar decisiones. Esta es una de las reglitas, nota al pie. No es un buen momento para tomar decisiones cuando estoy en ese estado de desolación. Pero también tiene una reglita para el estado de alegría y de paz. Dice, tampoco es buen método de tomar decisiones tomarlas impulsivamente, como arrastrado por el entusiasmo o arrastrado la euforia del momento. Y dice en la siguiente nota, cuando una persona venga en un estado de desolación, sea que viene confundida, triste, enojada, angustiada, inquieta, ansiosa, como sea, tú como acompañante, dice Ignacio claramente, no te muestres duro ni desabrido. Ni duro ni desabrido. Duro, o sea, no te muestres exigente, regañón o regañona, ni desabrido así como de, no, pues yo también, pues qué mala onda, ¿no? Dice Ignacio, muéstrate blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para seguir adelante, animando a la persona. Dice en su nota 8, y todo lo estoy traduciendo porque los textos de hace 500 años, obviamente. Ayúdale a la persona a identificar cuáles son las ideas que rondan su cabeza que los sumergen más en la desolación. Típicas son las de no puedo, no entiendo, no valgo, no sirvo, no funciona, no puedo, no me ayudan. Todas, ayúdale a identificarlas, pero no le digas que las alejen, no le digas qué hacer, es un consejo. Ayúdale a identificar el efecto que estas ideas tienen en sí misma, en sí mismo. ¿Qué efecto tienen estas ideas en su persona? Ayúdale a identificar esas ideas que lo sumergen. Ignacio tiene una convicción y la muestra en su 9ª anotación, que es fundamental. Ten como acompañante la convicción absoluta de que esta persona que está en desolación puede llegar a la consolación y que la consolación vendrá. Transmítele esa convicción. Si tú como acompañante no crees en ello,
No hay manera, pues. Y esto Ignacio lo dice claramente. Transmítele, no necesariamente con tus palabras, porque pueden sonar huecas, pero sí la convicción personal, profunda, de que esta persona puede salir del estado de desolación en que se encuentra, cualquiera que éste sea. Dice Ignacio en su 10ª anotación, dale a la persona que tienes enfrente de ti las herramientas del discernimiento. Tú ahorita lo estás acompañando, le estás haciendo las preguntas para que se vaya descubriendo a sí misma, a sí mismo y vaya aprendiendo a caminar. Pero nunca lo vais a hacer dependiente de ti, nunca. Dale las herramientas para que cada vez sea más independiente de ti, cada vez te necesite menos, cada vez esté más libre de ti. Que aprenda a usar esas herramientas de discernimiento, de autoconocimiento. No hay mayor satisfacción en un acompañamiento que ver que alguien ya no necesita el acompañamiento tuyo, que ya tiene esas herramientas para poder resolver esas preguntas de quién soy y qué quiero. Todos necesitamos acompañamiento en algún momento, eso por supuesto. Pero el mío, el que yo le doy a esta persona, que algún día ya no lo necesite. Que necesite el de alguien más pro que yo, está bien. Eso es contra mi narcisismo, pero eso es muy importante. ¿Sí me explico? Lograr que la persona tenga las herramientas, que no me las quede yo guardadas en mi cajón y las saco y le ayudo a cortar el pastel, pero luego me quedo yo con las herramientas. Eso no es un buen acompañamiento. Dice en su nota 11 Ignacio, respeta el momento en el que la persona se encuentra. No quieras que corra antes de que aprenda a caminar. No lo quieras llevar a un lugar más adelante de donde realmente está. Enfócate como acompañante en lo que en este momento está enfrentando, en la situación que en este momento está enfrentando. No te lo quieras llevar a otro lado porque tú crees que es un mejor lugar o más avanzado o más, qué sé yo. Enfócate en respetar el momento en el que esta persona se encuentra. En su nota 12, dice Ignacio, ayúdale a descubrir las consolaciones engañosas. ¿Por qué consolaciones engañosas? Porque Ignacio, que se fue haciendo un verdadero experto del espíritu, dijo, hay alegrías, hay entusiasmos que no necesariamente nos conducen hacia donde queremos ir. Hay deseos que parecen positivos, ideas que parecen positivas, pero que en realidad me están alejando de lo que quiero. Y la única manera de ayudarle a la persona a que descubra estas consolaciones engañosas es si llego de verdad a conocerla en profundidad. Y dice Ignacio, conocer de verdad, dice Agustín, esto es de Agustín, que cuando realmente conoces a una persona, la única manera de conocerla es amándola. Y la única manera de amarla es conociéndola, porque si no, estamos amando una imagen que no es esta persona. Por lo tanto, la única manera de ayudarle a descubrir los engaños, aunque sean aparentemente consolatorios, es conociendo a las personas, reconociendo sus propios deseos, sus propias circunstancias, su propia personalidad y haciéndole las preguntas adecuadas para que descubra dónde está el engaño.
No se lo vamos a decir ni le vamos a tumbar del caballo nosotros porque tenemos autoridad o nosotros sí sabemos, de ninguna manera. Simplemente ayudarle con preguntas y con acompañamiento a descubrir si es que ahí hay engaño. Y tengamos nosotros siempre un punto de duda sobre nuestras propias ideas, siempre. Luego dice Ignacio en su nota 13. Gánate la confianza de esta persona. Este es el único camino posible. Si no te ganas su confianza, si no le inspiras confianza, el acompañamiento no va a suceder. Hemos dicho que para ello es necesario el respeto a su libertad, a su autonomía, pero Ignacio y varios de los que han escrito sobre cura personalis dicen algo que es, yo creo, lo más difícil. La confianza se gana con el ejemplo. El ejemplo de ser una persona íntegra, de ser una persona verdadera, de ser una persona, pues, honesta, auténtica, ¿no? Lo que realmente soy, te lo muestro. Soy tu acompañante y no me disfrazo, no te engaño de ser quien no soy. Y ese que soy, esa que soy como acompañante, es alguien que te inspira confianza. Si yo como persona no soy de fiar, pues muy difícilmente quien acompaño va a confiar en mí. ¿Sí me explico? Este es un punto fundamental. Dice en la nota 14, Ignacio, ayúdale a esta persona poco a poco a construir una disciplina personal, una disciplina mental, un cuidado de su propia persona, de sus propias ideas. Ayúdale a no dejarse vencer por lo que llamaríamos tentaciones, o sea, estas ideas de desánimo, estas ideas que lo llevan para abajo, o la tentación de renunciar a lo que quiere, a lo que busca en la vida. Esa siempre está ahí y está ahí para todos siempre. Y solo si somos disciplinados en poner cuidado a estas tentaciones que nos invaden, podemos recorrer un camino que suba a la montaña. Ignacio, en esto de la disciplina, tiene una intuición brutal, brutal. Dice él, y esto aplica para los ejercicios espirituales, dice él, los ejercicios espirituales son bloques de una hora de meditación, de contemplación, dependiendo, ¿no? Y él dice, cuando estás acompañando a una persona a hacer ejercicios espirituales, si está en consolación, es muy fácil que esté una hora haciendo la meditación. Es muy fácil y quienes han hecho ejercicios probablemente lo han sentido, que cuando todo está luminoso y todo es florecitas, el reloj avanza, pero en segundos, rapidísimo. Pero cuando hay desolación, parece que el reloj no avanza nunca y aquello se pone complicadísimo. Ignacio tiene una intuición fundamental, dice, para ayudarnos a construir disciplina, dice, si te pasa eso, si tú te propusiste estar una hora y la tentación de abandonar lo que te propusiste es brutal, dice él, agere contra. Quiere decir en latín, haz lo contrario. Y entonces extiéndete de la hora 5 minutos más. ¿Te está costando trabajo? Échale otros 5 minutos. Y este agere contra hace que estas ideas, Ignacio diría el mal espíritu, algunos dirían el ego, otros dirían las ideas obsesivas, qué sé yo, terminan rompiéndose. ¿Por qué? Porque tú, en vez de caer en su juego, les aplicas la técnica del judo.
su propia fuerza para ir en el sentido contrario. Halle de contra. La nota 15, ya les había yo adelantado, es que un acompañante es fundamentalmente también alguien que le ayuda a la otra persona a tomar decisiones, a tomar sus propias decisiones. Y entonces, aquí es donde uno tiene que hilar fino. Que como decía yo hace rato, que las decisiones no vengan ni de una desesperanza, una desolación, una tristeza, una ansiedad, pero que tampoco vengan de un entusiasmo exacerbado, de un momento de explosión. Nosotros somos ayudantes en la toma de decisiones. Y en la nota 16 dice algo fundamental, Ignacio, y usa una frase maravillosa. Hemos de ser como el fiel de la balanza y no inclinarnos hacia un lado ni hacia otro de la decisión. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel en ningún caso es recomendarle más A que B o B que A. Hemos de ser, dice Ignacio, como el fiel de la balanza, quien le ayuda a sopesar las posibilidades que tiene. Luego, dice Ignacio en su nota 16, pregúntale a esta persona acerca de sus motivaciones profundas. Ayúdale a descubrir cuáles son las motivaciones profundas de sus decisiones. Y ayúdale a confrontarlas con el fin último, es decir, si esta decisión lo acerca a ser más plena, a ser más feliz, a ser más libre o no. Ayúdale a confrontar con su fin último, dice Ignacio. Luego, solo son 20 notas, ya vamos en la 17, no se desesperen. Dice Ignacio en su nota 17, tienes que aprender como acompañante a darte el tiempo para estar cuando estés acompañando, estarlo con todo tu ser, 100%. Ayuda mucho cuando damos un acompañamiento que la persona sepa cuánto tiempo va a durar el acompañamiento. O sea, si vamos a estar media hora, se lo decimos, pero esa media hora se la dedicamos 100%. No vemos el celular, no vemos la computadora, no vemos quién está pasando afuera, vemos a la persona que tenemos enfrente a los ojos. Ese es fundamental. Si no estamos 100% con la persona, créanme que no se construye la confianza. Incluso puede haber acompañados, sobre todo en momentos de vulnerabilidad, que por una distracción mínima nos pierdan la confianza. Eso es fundamental. Nos pueden perder la confianza por un tweet, por un mensajito de WhatsApp, ya, pues no me está haciendo caso. Si se le mete esa idea, no me está haciendo caso porque tú atendiste un WhatsApp urgente, se destruyó lo que pudo haber sido meses de construcción de confianza. Entonces, si estás acompañando, estálo 100%. Además, es la única manera en la que nos dirá lo que realmente está pasando. Solo si el estudiante ve que estamos 100% atendiéndola, se atreverá a decirnos lo que trae de verdad en el corazón, lo que de verdad le preocupa, lo que de verdad le inquieta. Si ve que no estamos al 100, no nos lo va a decir. Y además, es la única manera que nosotros aprendamos de verdad, de que nosotros también crezcamos. Dice en su nota 18, aprendamos a adaptar las preguntas
y pues sí, los planteamientos que le ponemos a cada persona según su condición y su posibilidad. No asumamos que todas las personas en cualquier momento pueden enfrentar los mismos retos o los mismos desafíos. Ignacio dice una frase que es famosa de sus ejercicios, es ¿hay sujeto o no hay sujeto para hacer los ejercicios espirituales? Si no hay sujeto, ponle otro tipo de ejercicios, ponle otro tipo de, pues sí, de retos. Esto pues los expertos en pedagogía lo saben perfectamente, que no todos aprendemos de la misma manera ni en el mismo momento. Entonces preguntémonos siempre, ¿qué es lo que le puedo pedir a esta persona? ¿Qué le puedo proponer y qué no? Respetemos ese momento, esa condición, ese espacio. Y va muy de la mano con el punto 19. Ignacio decía, y esto parece que lo está diciendo en épocas de COVID, dice, no todas las personas pueden encerrarse 30 días a hacer ejercicios espirituales porque tienen muchas ocupaciones. A esas personas ponles ejercicios en la vida ordinaria, o sea, que hagan una meditación una vez al día y que sigan con su vida ordinaria. Y eso lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia, ¿no? Estamos adaptándonos a las circunstancias tal como están y tenemos que ser capaces cuando acompañamos que no todo mundo tiene las mismas habilidades, no todo mundo tiene los mismos recursos, no todo mundo aprende igual, no todo mundo crece igual. Entonces, como acompañantes, entendamos que no hay una talla unitalla para todos. Aprendamos a reconocer lo que le sirve a cada persona. Y dice en la nota 20, repitiendo lo que ya decíamos, démonos el tiempo de estar a solas, o sea, invitemos, en esto consiste, invitemos a la persona, al acompañante, al acompañado, perdón, acompañada, a que se dé tiempos a solas para preguntarse a sí misma estas preguntas fundamentales. 1, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? 2, ¿cómo me siento? 3, ¿qué quiero? Sí, esto lo dice Ignacio, ayúdale a que esto, por supuesto, en el acompañamiento lo puede decir, pero que sobre todo se atreva a tener momentos consigo misma, consigo mismo para sentirlo y preguntárselo. Voy a hacer ahorita una pequeña pausa para que pueda haber como intercambios y preguntas para tampoco estar nada más echando el rollito y que pueda haber unos intercambios y luego cierro con unas diapositivas y preguntas. Creo que por aquí hay si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Dice Daniel. ¿O tú lo quieres leer, Daniel, o lo leo yo? Sí, claro. Adelante. Gracias. Sí, comentaba en el chat que al inicio de la plática y la reflexión de los puntos que ha estado mencionando, maestro, pues se me vino a la mente, ¿no? La oportunidad de que esto pudiéramos retomarlo, ¿no? Con los alumnos y que pudiese de alguna manera un escenario de expresión hacia sus emociones y sentimientos, que de ahí viene esta parte, ¿no? Y es una manera de poder identificar pues la espiritualidad, cómo la enfrentan actualmente ellos, ¿no? Y bueno, hay algunos puntos que mis compañeros pues ya escribieron aquí, pues creo que
le da un enfoque más amplio a la idea. Gracias, Daniel. Sí, aquí estoy anotando. Y José Carlos también decía curarnos del ideal. No sé si quieres mencionar algo, José Carlos. Pues sí, algo quizá muy breve que, como mencionabas, muchas veces aprendemos pues muchas prácticas, no solamente el acompañamiento, ¿no? Nuestras relaciones interpersonales están muy atravesadas por ideales. Idealizamos a la persona que tenemos enfrente, idealizamos la tarea, la institución, incluso nos idealizamos a nosotros mismos y pues eso está muy despegado de la realidad, de la persona concreta que tenemos enfrente, de la tarea concreta. Y hay como una especie de violencia cuando queremos jalar a la realidad hacia el ideal, ¿no? La queremos forzar y pues finalmente no, o sea, eso no es posible, ¿no? Y muchas veces pues lleva una decepción en la tarea. O si trabajamos con alguien, pues también lleva a veces hasta lastimar de alguna forma, ¿no? A la persona con la que estamos trabajando al tratar de jalarla para donde no puede ir. Y creo que es muy complicado porque pues de alguna forma el ideal nos mueve, ¿no? Nos mueve cierto ideal, pero es difícil, digamos, entender cuándo se requiere la renuncia, ¿no? Decir, o sea, me servía como guía, como la lucecita del faro, pero hasta ahí. Esta no es la realidad. Por ahí va un poquito El comentario. Uh-huh. Órale, gracias, José Carlos. Y sí, bueno, ahorita tenías por ahí otro comentario, no sé si lo quieres complementar de una vez o le dejamos. Sí, decías que me estaba resultando muy interesante porque justo en la formación que hice en psicoanálisis y también un tiempo que en la maestría estudié con la gente del departamento de filosofía, esa fue mi maestría en filosofía. Pues había este asunto de los ejercicios espirituales de tradición laica, ¿no? Uh-huh. Los había en los estoicos, en los pitagóricos. Es cierto. Luego, del mismo San Agustín, o por ejemplo, toda la psicología que desarrolla Santo Tomás acerca de la asedia, que luego le llamamos depresión. Así o sea, ya es una tradición larga, ¿no? Y en la época actual, el filósofo Pierre Hadot y Michel Foucault también lo retoman mucho como puntos muy interesantes de la tradición en Oriente y en Occidente. Y como en la formación en psicoanálisis también lo veíamos como un ejercicio espiritual que estaba enfocado no tanto en conocerse a sí mismo por conocerse a sí mismo, sino conocerse para curarse, para establecer algún tipo de relación de cura. Y cura lo vinculaban con la palabra cultura, en el sentido de cultivar, de cuidar, de cultivarse a sí mismo, el cuidado de sí mismo. Por ahí. Sí, tal cual, sí, es la misma raíz. Sí, gracias, José Carlos. Sí, en efecto, hay muchos puntos de conexión entre la pedagogía y la metodología de los ejercicios espirituales y otras tradiciones, tanto precedentes como subsecuentes de las ciencias humanas en general. Rosario, creo que sí, que tenías algo. No, Erika, perdón, Erika. Sí, más o menos va en el mismo sentido del ideal, y cuando estabas mencionando la expectativa que se tiene que eliminar, muy relevante para la labor de acompañamiento que tanto en las tutorías como impartiendo una asignatura hacemos, o incluso dirigiendo un programa, porque podemos tener la expectativa de, no sé, formar a los mejores psicólogos y quiero que sea este modelo de psicóloga, ¿no? Y a lo mejor esa liberación nuestra y ese sometimiento al otro que podemos generar, como decías, en nuestras proyecciones, pues nos va a librar de muchas frustraciones y va a permitir escuchar mejor lo que los estudiantes quieren, hacia dónde van sus aspiraciones también, porque pues cada quien tiene las propias y es entender, abrirnos para ver hacia dónde van y tal vez sí mostrarles lo que hay que probablemente no conozcan, pero pues no desear que se vayan hacia uno. Es muy difícil, pues porque a veces podemos pensar que esa es nuestra función,
pero mucho tiene que ver con esa proyección que señalabas y es básico Sí, identificarlo. exacto. Gracias, Erika. Ahorita, justo hoy voy a entrar un poquito más en el tema de cómo hacer compatible el acompañamiento con esta, digamos, estos notas y presupuestos que estoy comentando, junto con una propuesta sólida, concreta, definida, ¿no? Eso es el reto. Gracias, Erika. Rosario. Bueno, todo se me ha hecho muy interesante. Creo que contextualizando lo que hemos escuchado, lo que incluso pensamos, porque este taller también se da en el marco de un programa de tutorías y en esta tutoría pues obviamente tenemos que desarrollar habilidades para poder acompañar a estos estudiantes a ir pues logrando sus metas, tanto de aprendizaje como sus metas de vida, sus metas personales, pero yo creo que de lo que hemos platicado yo rescato estas dos cuestiones. O sea, si el conocer los estados de los alumnos, si es de consolación o desolación, y en el caso de que sea como de desolación, de frustración, porque es muy probable que ahorita predomine ese sentimiento con los estudiantes ante la pandemia, la cuestión de escucharlos con empatía me parece que es muy importante, pero también esta cuestión del sentido como de esperanza, decir esto no va a ser permanente, esto va a cambiar. O sea, es como convencerlos de que esto no es una situación final, porque creer que es una situación que ahorita los está gobernando puede llevarla a tomar decisiones como dejar la escuela. Entonces, yo creo que el sentimiento de esperanza tiene que estar, pero también la habilidad para poder construir con ellos sus propias herramientas, no darles todo hecho, porque no podemos nosotros tomar decisiones por ellos ni aprender por ellos, o sea, cada quien en su camino. Entonces, creo que es así como de las cosas con las que yo puedo directamente poner en contexto con la figura del tutor y del maestro. Gracias, Rosario. Cintia Paz. Sí, no, maestro, pues muchas gracias. La verdad que, pues algún que otro concepto que sí todavía traía por ahí en mente o que recuerdo de algún momento de hace muchos años de haber hecho ejercicios espirituales, pero la verdad que siempre, pues de alguna manera cuando eres docente, más allá de la función pedagógica que hacemos o función sustantiva en la universidad, está esa parte más humana en la que estás en contacto directo con el estudiante, ¿no? Incluso a veces llegas pues, a un nivel de confianza con ellos en clase o en el grupo, y depende también del grupo, pero ya ponerlo en este contexto que usted nos ha puesto hoy, la pregunta es ¿cómo sabes en qué momento ya estás listo o lista para ser acompañante? Porque no es fácil, Sí. es un proceso complejo que requiere prepararte, pues autoconstruirte, como usted dice, y cómo saber que estás listo para acompañar a otro, ¿no? Porque no entender, Sí. yo no lo entiendo como que es un aprendizaje en conjunto, sino cuando tú llegas a acompañar ya a la otra persona, pues es que tú ya estás listo para hacerlo, ¿no? Sí, yo en efecto, bueno, voy a dar los dos extremos de la gama de respuestas posibles a pregunta. La primera es la que yo les haría, incluidos a los míos propios, a las madres y padres, ¿no? ¿Cómo saber que estás lista para tener hijos y para educarlos y para formarlos para la vida? Hijo, pues yo creo que nadie tendría hijos, porque listos nunca estamos, ¿verdad? Yo creo. No lo sé, pero si hablo por mis padres, digo, no estaban listos. Cuando tuvieron hijos no estaban listos. Mis padres. Y sin embargo lo hicieron con todo el amor y la dedicación que pudieron. Eso sí lo tengo claro. Nosotros, en efecto, ese es un extremo, ¿no? No, bueno, pues hay que entrar.
Pero el otro es, no, pues en efecto hay que estar formados y capacitados para hacer profesionalmente lo que vamos a hacer. Aquí el tema es que los estudiantes ya están allí. No es como que, ¿y ahora qué hacemos? Nos formamos y ya luego los recibimos. No, ya están allí y van a seguir avanzando. Entonces, lo único que podemos hacer es irnos formando, capacitando y comprometiendo con ser cada vez mejores en el acompañamiento conforme lo vamos haciendo, porque ya es un hecho que lo estamos haciendo, ¿no? Es como, pues sí, yo me acuerdo mi madre leyendo libros de cómo educar a los hijos cuando yo ya tenía 7 años y yo, pues esos los hubiera leído antes, ¿no? Pero qué bueno que los leyó de todas formas, aunque yo ya tuviera 7 años. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que comprometernos y avanzar en irnos formando. Estoy totalmente de acuerdo. Pero por otro lado, pues no podemos dejar de hacerlo porque ya están allí los estudiantes. Es una cosa que hay que enfrentar. Y voy a leer el de Ailet. Me comenta Ailet que tiene problemas con el micrófono, entonces lo leo yo. Y tú me ayudas, Ailet, ahí me escribes, sí. Dice Ailet, considero que partiendo desde este punto del que se nos habla del subyecto, podría acercarnos bastante a lo que mencionaba la maestra Erika Clerc y compañeros sobre la expectativa puesta en las y los estudiantes y evitar estas sensaciones que incluso pudieran afectarles a ellas y ellos. Es importante escucharles y partir desde su realidad. Sí, claramente, eso traduciendo yo a Ignacio. Y no les recomiendo que lean el librito donde están todas estas notas que les estoy diciendo, que es el librito de los ejercicios espirituales de San Ignacio. No lo lean, porque cuando lo lees dices, pero ¿qué es esto? Además con un lenguaje de hace 500 años y hablando del maligno y del mal espíritu y del pecado y no sé qué, bueno, es una cosa horrible. Pero cuando lo traduces en un lenguaje, pues sí, actual, contemporáneo y con las referencias culturales teóricas que hoy tenemos, las intuiciones son muy profundas, muy humanas y muy actuales. No sé si alguien más tiene algún comentario, pueden abrir el micrófono. Hola, Florentino. Sí, Manuel, adelante. Sí, a mí digamos, aprecio mucho el espacio y literal, tu traducción, pero no solo en términos del lenguaje, sino, o sea, como de la reflexión y el encuadre que le estás dando. Soy, digamos, de inmediato pensar en este estado de ánimo de la persona que implica una verdadera observación, ¿no? En este encuentro con la otra persona, me venía a la mente este asunto de lo que evidentemente uno puede provocar. Es decir, recordaba este planteamiento sobre la esperanza de Baruch Spinoza, donde habla de estas pasiones tristes o pasiones alegres, ¿no? Que pueden desembocar. Y digamos, yo llegué a eso, y como ese ejercicio de revisar esta cuestión, y me di cuenta de cómo la clave está en precisamente lo que uno logra cuando está en entrar en contacto con la otra persona, ¿no? Tú decías hace un momento cómo le hacen los padres y las mamás, y yo no sé, no tengo una respuesta, ¿no? Es decir, pero al menos lo que sí sabía era que con mi compañera estaba seguro que podía entrarle a ese proceso, ¿no? Es decir, era como, digamos, como la certeza. Entonces, a mí me viene a la mente esta parte de cómo nos vamos relacionando con los estudiantes, y me queda claro que en este planteamiento el asunto de la situación es clave, ¿no? Es decir, una situación concreta que hay que pensarla, que hay que hacerla, digamos, como concretarla en ese encuentro con esta otra persona. Me queda claro que es todo un reto, no como trastocar su propia autonomía, ¿no? Para que no haya esta dependencia. Pero por otro lado, me doy cuenta que el gran reto esto de ir como sobre la marcha, ¿no? Cuando en términos de, o sea, nuestra capacidad de reflexividad, pues ha estado como un poco nublada por el mundo en el que vivimos en las últimas décadas, ¿no? O sea, para mí no es un asunto sencillo el detenerme, reflexionar, ir sorteando aprendizaje a la vez. O sea, pienso que no es un asunto que uno pueda obviar y que digamos solo se trate de, pues, ¿dónde le leo, no? Para saber cómo hacer. O sea, aquí eso es un poco entonces lo que me parece, digamos, increíble de este planteamiento, en el sentido de que, claro, nos trasciende
Es decir, no es solo un asunto como de, bueno, voy y leo un procedimiento y lo aplico, ¿no? O sea, como que esa idea de herramienta no sirve de mucho. Y entonces, también por otro lado, fíjate que encontré, digo, ahora dices que es difícil, ¿no? Ir a hacer esta lectura, ya luego ojalá me digas dónde hay alguna traducción, porque en algún momento a mí me tocó, y trataré de hacer así como más breve, leer el documento en los 70 de la pedagogía, de la filosofía pedagógica, ¿no? Que está por ahí en el, como detrás de la misión y la visión. Y ya eso costaba trabajo, ¿no? Es decir, el reconocer esa parte. Me quedo pensando en cómo puede funcionar, incluso para una buena clase de comunicación, el recuperar esta idea de entender pues esa conversación desde el punto de vista de lo que uno comparte y construye. Es decir, eso me parece súper valioso. Y nada más quisiera hacer, digamos, como el énfasis en, bueno, asumir que uno no puede obviar el propio proceso como de reflexión, ¿no? Yo lo observo en ahora los retos que nos está presentando esta pandemia, cuando tenemos que construir un acercamiento con los estudiantes, estando conscientes de que uno si transgrede, ¿no? Si uno transgrede ciertas fronteras, eso desanima, desmotiva, digamos, eso me parece que es clave. Y pues, nada, yo creo que habrá que tener una, digamos, como dedicación incluso para pensar cómo tenemos nuestras propias estrategias, ¿no? Lo observo también, no sé, en la propia lucha feminista y sus espacios de reflexión y que siempre está presente este asunto de la reflexividad, que no es algo, creo yo, que sea tan fácil, ¿sabes? Como decir, pues ahora me pongo a aprender de esto, ¿no? Era solo un poco esa acotación. Muchas gracias por esto. Gracias, Manuel. Hay uno... Ah, sí, ok, un comentario de José Carlos. No sé si quieres decir algo ahorita o va a haber un segundo momento, ¿sí? Pues solo me coincidí con algo que apuntaba Manuel, la cuestión de retomar como todo este asunto de las pasiones tristes, ¿no? Que también son llamadas pasivas en Spinoza, porque los sujetos pues se ven afectados. Me acordé también algo que decías, como de no pensar en estos como deseos o impulsos que son falsos, y Spinoza los llamaba la alegría del borracho. Entonces decía Spinoza que a veces hay alegrías que te suben, ¿no? Te dan la subidón de ánimo y con eso te dejas llevar, pero igual que como la borrachera, al siguiente día se te bajan y te duele. La cruda. Te da la cruda, ajá. Que habría que buscar la alegría más bien como del filósofo, pero no el filósofo en términos del pensador ahí que se encierra en su casa, sino justo de quien practica un análisis de sí mismo, quien busca conocerse y que encuentra una alegría incluso identificando sus propias limitaciones, ¿no? O justo a partir de identificar aquello que lo determina y lo limita. Y nada, es que me emociono porque soy Spinoza Team, siempre Muy que bien. lo menciono. Sí, yo también me he emocionado con textos de Spinoza, la verdad. Bueno, paso al segundo bloque, mucho más breve. Dice, Ignacio ya en este momento terminó sus anotaciones y entonces entra en materia. Y aquí, entrar en materia es entrar ahora sí, en los ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales, si les soy sincero, la mejor manera de conocerlos es vivirlos y buscaremos la manera, estamos trabajando en ello con la Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana, de favorecer que el personal de la universidad pueda tener la experiencia de ejercicios cuando lo desee. Tiene que ser totalmente libre, pero sí favorecer o facilitar esta experiencia, porque finalmente es pues sí, el corazón de la espiritualidad ignaciana y de la mística de la pedagogía ignaciana. Bueno, entonces entrando en materia, Ignacio pone un presupuesto que a mí me parece maravilloso y dice: como acompañantes, hemos de estar dispuestos a salvar la disposición o la proposición, más bien, a salvar la proposición del prójimo más que a condenarla. Fundamental.
Como acompañantes hemos de estar dispuestos a salvar, a rescatar la proposición del prójimo más que a condenarla. O sea, su manera de pensar, su visión, su comprensión. Si no la podemos rescatar, salvar, justificar, entonces preguntémosle para ver cómo está realmente entendiendo esta persona esa proposición. A lo mejor yo le estoy entendiendo mal, o a lo mejor ella está entendiendo mal la realidad. Y si nos damos cuenta que en su proposición está cometiendo un error, que será en su propio perjuicio, busquemos la manera de acompañarlo, obviamente, insisto, con preguntas, no como quien le dice la neta del planeta. Dice Ignacio, usa una frase, corrijámosla con amor. Corregir no quiere decirle estás mal, esto está bien. Quiere decir, oye, el rumbo que estás agarrando quizás no es el que quieres. Entonces pregúntate si agarraste un camino en el bosque equivocado. Y fíjate bien en los caminos del bosque, tal vez ese no es el bueno. Tal vez ese no es el bueno. Si vemos que agarró un camino que se lo va a llevar pifas. ¿Sí me explico? O sea, sí, pero siempre la premisa primera es tratamos y estamos dispuestos a salvar, a rescatar la proposición del prójimo, más que a condenarla. Y bueno, y esto en la vida también es muy útil. Y entonces, al final de los ejercicios, hace un amarre con esta contemplación para alcanzar amor, que la invitación es a que nos habite constantemente esta experiencia que pone Ignacio mientras acompañamos, porque si nos habita, la vamos a poder transmitir. Y lo que dice Ignacio en esta contemplación es que seamos capaces de reconocer, de tener conocimiento interno, o sea, gusto profundo de tanto bien recibido. Y dice él, para que reconociendo enteramente tanto bien recibido, podamos en todo amar y servir. De aquí es donde está la frase, en esta contemplación para alcanzar amor, de en todo amar y servir. Y fíjense que a mí me apena un poco que no demos lo que está antes. En todo amar y servir no es una cosa espontánea en sí misma que sale de quién sabe dónde, no. Sale del reconocimiento interno profundo de tanto bien recibido. ¿Y qué es este tanto bien recibido? Y entonces Ignacio hace 4 ejercicios que vienen al final de los ejercicios. Dice primero, ser capaz de reconocer mis propios dones, mis dones de creación, de existencia, de cualidades físicas, intelectuales, humanas, de todo tipo. Ser capaz de reconocer mis propios dones y agradecerlo. Agradecer tantos dones que tengo. 2, ser capaz de reconocer la vida que habita en todos los seres, en toda la creación, en todo el universo, late permanentemente la vida. Y esa vida también late en mí. Y agradecerlo. 3, reconocer cómo todo en el universo está trabajando para nuestro bien. Todo en el universo está trabajando para la vida, para que la vida florezca, activamente colaborando para el bien de los seres. Reconocer cómo el aire que fluye, el agua que cae, toda la naturaleza, las personas que me rodean, sobre todo, nos sostienen y sostienen la vida. Cualquier detallito que no estuviera ahí,
y nosotros no estaríamos tampoco. Y agradecerlo. Y 4, dice Ignacio, reconocer aquello que es mayor que toda la vida. Reconocer, dice Ignacio, en la presencia de Dios, la unidad que nos hace a todos uno, a todos los seres, y agradecerlo. Si nosotros como acompañantes vivimos profundamente convencidos y profundamente agradecidos de los dones que somos, de la vida que nos habita y que habita toda la creación y que trabaja para nuestro bien, y reconocemos la unidad y el amor que lo trasciende todo y que lo une todo, lo podremos transmitir. Lo podremos transmitir a nuestros estudiantes esta profunda sensación y convicción de gratitud por tanto bien recibido. Y eso es algo que se vive y se construye poco a poco. Así cierra Ignacio los ejercicios con esta contemplación para alcanzar amor. Y al final tiene unas reglitas prácticas que pueden ayudar. Una que ya veíamos al principio es: seamos capaces de identificar y de ayudarle a la persona a identificar hacia dónde está orientada su vida, su energía, su emoción, su deseo. ¿Está orientada hacia el amor, hacia la plenitud, hacia la felicidad? ¿O está orientada hacia el miedo, hacia el rencor, hacia la tristeza o hacia un encerrarse en sí mismo? Aprendamos al estilo de Sócrates a que la persona con nuestras preguntas reconozca hacia dónde está orientando su vida, su fin último. ¿Qué quiere? Algunos dirán, o lo viviremos en algún momento, que en el fondo lo que queremos, lo que más queremos es riqueza, poder, fama. Y luego, muchos nos lo han dicho, esto es efímero. No nos hace plenos. Porque cuando vivimos los ejercicios y cuando vivimos la espiritualidad, y no es obviamente exclusiva de la espiritualidad ignaciana, la convicción que decíamos al principio de que la plenitud y la felicidad están en el amor, en la conexión con los otros, en la conexión con la creación y con la unidad. Y que el dinero, la ciencia, la fama no son buenos ni malos en sí mismos. No. Pueden ponerse a disposición del bien común. Y poner todo lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos a disposición del bien común, nos reditúa en felicidad, en plenitud. Descubrir este secreto de la vida, no es solo de los ejercicios de Ignacio, es una de las notas finales de Ignacio. Ayúdale a descubrir hacia dónde está orientando su vida. Ayúdale a reconocer si está en consolación la persona, si está en alegría, en paz, en libertad, o si está en desolación, en confusión, en inquietud, en desesperanza, en apatía, en tibieza, en ansiedad o en tristeza. Y tú, cuando lo reconozcas, dice Ignacio, opta por aquel que más lo necesita.
O sea, quien está en desolación requiere de un acompañamiento más cercano. Quien está en desolación requiere un acompañamiento más cercano. Decía él al principio, sé blando y suave, cercano, cercana. Y dice una de sus frases más famosas, considera tiempos, lugares y personas. No es la misma talla la que les aplica a todos. Considera tiempos, lugares y personas. Y si es cierto, la universidad tiene una propuesta concreta, una propuesta en la que su misión la ve como la formación de sujetos conscientes, competentes, compasivos, comprometidos, pero sobre todo sujetos que sean capaces de discernir por sí mismos. ¿Qué es discernir? Discernir es ser capaces de escuchar las voces que nos habitan en el interior, las voces que habitan en los demás y las voces, los signos de los tiempos que habitan en la realidad. Y ser capaces de distinguir por mí mismo, por nosotros mismos, en esas voces, cuáles nos llevan a la plenitud, cuáles nos llevan a la construcción del bien común, cuáles a la construcción de la felicidad universal y cuáles voces más bien destruyen. Esta es la apuesta de la universidad. Formar para la construcción de ese bien común. Formar a sujetos conscientes, compasivos, competentes y comprometidos. No quiere decir, como decíamos en la conversación de hace rato, que les estamos planteando expectativas de lo que queremos que sean. No, tenemos que darles la herramienta del discernimiento. Ofrecemos esto es lo que proponemos, pero cada persona tiene que poder distinguir, discernir qué es lo que le sirve para, desde su persona, lograr la vida que quiere vivir. Y entonces, preguntarnos, bueno, pero ¿qué es la plenitud? Y a mí cuando me preguntan qué es la plenitud, siempre pienso en mi abuela paterna, que además por ser esta época de Navidad, pues les voy a poner este ejemplo. Mi abuela paterna, de estas abuelas nacidas a principios del siglo XX, que le gustaban bueno, tenía 7 hijos y era poquitos, y le gustaba tener comidas familiares de lleno, ¿no? Que todo mundo venga, que los hijos, las nueras, los yernos, las nietas, los nietos, todo mundo tiene que estar ahí. Y si estaban pasando los tíos, que vengan también, y si estaban los vecinos también, y entonces, comidona. Y había una en especial, igual que en muchas familias mexicanas, la cena de Navidad. Nada como la cena de Navidad. Y además mi abuela nació el 25 de diciembre, entonces era Navidad y era cumpleaños de la abuela, que era la matriarca, entonces aquello era un fiestón. Y para mí de niño no había momento más pleno que la Navidad en casa de mi abuela. Absolutamente pleno. Y de adulto me di cuenta que esa cena era posible y esa plenitud era posible solo si estábamos todos, todas. Si estábamos además en paz unos con otros, reconciliados unos con otros. Si estábamos bien de salud, de vida, de relaciones, si festejábamos juntas y juntos la vida que vivíamos. Y a esto es a lo que se refiere, y no lo digo en un sentido, ¿cómo se dice? Como dogmático ni nada. Esto es a lo que se refiere el Evangelio cuando habla del banquete, usando palabras de la época, banquete del reino, que hoy diríamos el banquete de la hermandad universal. Esa cena de Navidad
Imagínensela ahora con todas y todos los seres, con todos y todas las personas, con todos y toda la humanidad, el gran banquete universal, todos reconciliados, todos plenos, todos felices, todos hermanas, hermanos. Ese banquete, esa fiesta navideña, es lo que hoy diríamos la utopía cristiana. Y ese banquete solo es posible si somos capaces de discernir qué lo construye y qué lo destruye. A lo largo del año construimos la cena navideña o la destruimos, porque la cena navideña es el reflejo de lo que vivimos en el año como familia. El banquete de la fiesta universal es el reflejo de lo que vivimos como humanidad juntas y juntos. Discernir es descubrir qué construye ese banquete universal y qué lo destruye. ¿Qué posibilita la fiesta y qué mata la fiesta? Eso es el discernimiento. Acompañar es regalarle a la persona las herramientas para que sea capaz de distinguir lo que construye de lo que destruye, su felicidad y la de todos. Por eso, la universidad es un espacio maravilloso para construir el banquete, porque nos llenamos de herramientas unos a otros para construir ese banquete. Porque entre más recibo, más soy capaz de dar. Entre más herramientas tengo, más puedo aportar y convocar y alegrar y proponer. Y por eso la frase ignaciana de hombres y mujeres para los demás, en realidad lo que quiere decir es mujeres y hombres para la fiesta común, para la fiesta de todas y de todos, para el banquete universal. No es una cosa de sacrificio personal por los demás o para los demás. Es una cosa para la fiesta común, para la cena de Navidad que todos estemos. Esa es la propuesta de la universidad. Eso es lo que queremos ofrecer, lo que queremos dar. Cada quien tendrá que discernir si lo toma o no lo toma. Eso es muy importante. No se lo podemos imponer a nadie. A nadie le puedes imponer la alegría de una cena navideña. No se puede. A nadie le puedes imponer un aprendizaje. No le puedes imponer una forma de ser. Pero lo puedes invitar. Lo puedes invitar a la fiesta. Y esa es nuestra propuesta como universidad. Invitar a la fiesta. Y dar las herramientas para que pueda cocinar o pueda contar chistes o pueda organizar juegos o pueda hacer algo que aporte para la fiesta. Y aquí está el quid del asunto de lo ignaciano. Quien va a la fiesta va con todo lo que es, con toda su persona, con toda su entrega, dando lo mejor de sí para la alegría común. Y ese es el magis. Ese es el magis ignaciano. Dar lo mejor de mí. Así como en las fiestas de pueblo, no sé si han ido a estas fiestas de pueblo donde todo mundo pone gallina y pone su tiempo y pone todo lo que es porque la fiesta es de todos y es del pueblo. Así es el magis. No nos quedamos con cositas escondidas, no nos vamos a medias, nos vamos con todo. Todo lo que somos. Y para cerrar les pongo estas diapositivas finales. A manera de resumen. Ya me perdí. A manera de resumen son una gráfica. Bueno, este resumen de definición que me gustó del documento de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, dice,
una de las características de la educación jesuita es la cura personalis, entendida como el cuidado integral de la persona a través del acompañamiento, que se realiza desde el amor y el servicio para que el otro crezca, respetando sus particulares circunstancias y con aprecio a sus capacidades y necesidades. El acompañamiento, pues, tiene este elemento fundamental de cura personalis, pero tiene otro elemento en el que no me voy a meter ahorita, que es la cura apostólica. La cura apostólica, que pongo aquí abajo, hago la analogía, en Ignacio la cura apostólica es el cuidado de la misión, del trabajo, de lo que hacemos. El cuidado de la persona es lo que ya explicamos. Y si lo trasladamos al ámbito universitario, entonces diríamos, el cuidado de lo académico es obviamente el cuidado del desempeño de nuestros estudiantes, el cuidado de sus resultados, de sus logros de aprendizaje, etcétera, y se mide pues en esos objetivos académicos que cada estudiante tiene y cada grupo, etcétera. Y el cuidado de la persona se mide entonces, como ya dijimos, en plenitud, en alegría, en entusiasmo. Un corazón sano es un corazón entusiasta. Entonces, y aquí está el quid del asunto, acompañar es seguir esta línea morada, violeta que está aquí, para que las personas avancen en los dos sentidos y avancen, digamos, simultáneamente en, obviamente, lograr sus objetivos académicos, pero también su crecimiento personal, su plenitud personal, porque crecer nada más en lo horizontal o crecer nada más en vertical no es el objetivo que como universidad tenemos, sino ambos. Porque Ignacio, y aquí es el asunto, Ignacio valoraba no solo la misión, no solo la obra, sino la persona. La persona en su integridad, en su completud. Por eso esta línea es importante. Y les voy a enviar unos textos. Ya por el tiempo ya no les, solo les dejo así. Esto está en uno de los textos que les voy a enviar como resumen. El acompañamiento personal es saber escuchar, saber preguntar, saber esperar. A veces hay que tener paciencia, no apresurar los tiempos y saber remitir. Solo me quiero detener en esta. Tenemos que saber reconocer cuando una situación de un estudiante o una estudiante rebasa nuestras capacidades como acompañantes y tenemos que saber remitirla a donde corresponda. En este caso, por ejemplo, a CAEU, ¿no? Al Centro de Atención Estudiantil Universitaria, si fuera una cuestión emocional o del tipo psicológica, o a la referencia médica, en fin, sepamos referir, no nos queramos quedar con todo. Eso puede ser riesgoso. Cuando detectemos situaciones de riesgo, avisemos, refiramos, remitamos. Eso es muy, muy importante. Y nada, solo hay un montón de documentos que les vamos, no montón, pues hay como varios artículos por si los van leyendo, creo que es de mucha riqueza. En especial les muestro que que están viendo en pantalla, que viene en la página de Pedagogía Ignaciana, La cura personalis en la educación jesuita. Este es un texto nada más de 2 páginas, pero que trae las ligas a documentos muy inspiradores
y que algunos se los voy a mandar ya en PDF porque están buenos, pero luego trae un montón de investigaciones que se han hecho en universidades jesuitas sobre el rol del acompañamiento de la cura personalis en el proceso educativo. Algunos son más de nivel colegio, pero son muy ricos pues en su planteamiento, y otros son a nivel universidad. Y por ejemplo, estos son este párrafo, estas ligas que están aquí, que también están en portugués, si alguien los quiere leer en portugués, pero están en español, es en la formación técnica a través de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Entonces, se los vamos a compartir, pero junto con otros documentos como que es un clásico del general de los jesuitas, el anterior al anterior, Peter Hans Kolbenbach, un texto sobre la cura personalis muy, muy inspirador. Que también es muy recomendable, que hizo la provincia de los jesuitas de Loyola en España, que habla más del acompañamiento en general, más que del acompañamiento en universidades, pero está muy útil. Este documento, la propuesta educativa y pedagógica de la Compañía de Jesús, trae todo un apartado muy importante sobre acompañamiento. Aquí está, acompañamiento personal, cura personalis, perfil del educador, del estudiante, etcétera. También es de la Federación Latinoamericana de Colegios Confiados a la Compañía de Jesús. En fin, hay varios textos que pueden ser de mucha riqueza, además del libro que ya les comenté al principio, y que puede, en efecto, pues ayudarles mucho a enriquecer pues el acompañamiento que se hace. Bueno, pues antes de cerrar, les pido, porfa, que sus comentarios, opiniones, sí me gustaría mucho que tomáramos estos últimos minutitos para que escribiéramos alguna inquietud, alguna observación de lo que les gustaría que le transmitiéramos a Arturo Reynoso, para que en la segunda parte, el 14 de diciembre, abordemos lo que es de interés de ustedes. ¿Y a dónde se puede enviar, Otón? ¿A cuál correo? Lo podemos enviar al correo de Leo, si me hacen favor, Muy de bien. Leonor Vergara, mi asistente, y ella me va a hacer favor de enviármelos para integrarlos en un solo documento. Gracias, Otón. Entonces, porfa, envíen a Leo un parafito muy breve, una cosa muy breve, porque no le podemos tampoco mandar a Arturo Reynoso 80 páginas. Breve, conciso, lo que a ustedes les gustaría que abordara Arturo el 14 de diciembre. Y porfa, mándenselo a Leo para que conformemos un pequeño documento que ayude en esta, pues sí, en esta formación, capacitación que estamos abordando con ustedes. Bueno, pues si alguien tiene algún comentario final, estamos justo en el tiempo. Antes de terminar, pues adelante. No sé, Otón, si tú quisieras cerrar con algo. Sí, claro, pues agradecerte, maestro, por estas 2 horas. Creo que la reflexión ha estado muy, muy buena, muy enriquecedora, y sobre todo también pues nos lleva a la reflexión personal, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el ver a través de todas las perspectivas de cada uno, pues nos va a hacer enriquecer más este tema de la cura personalis, en cómo lo estamos aplicando tanto a las aulas de clase, obviamente a cada uno de los alumnos, y cómo podemos de alguna manera hacer una mayor contribución en este sentido, ¿no? Como académicos y también como miembros de la comunidad universitaria, que creo que es un tema que
que puede ir mucho más allá, ¿no? En el cómo trabajamos con las personas y cómo podemos ser también ese ejemplo, ¿no? Que es lo que construye confianza. Pero es un tema muy extenso. Yo creo que puede constituir un excelente punto de partida para irlo trabajando de una manera más detallada en diferentes momentos, pero estoy seguro también que las cosas llegan cuando tienen que llegar y entonces en este sentido se nos está presentando también esta reflexión pues en una época muy particular, ¿no? Donde tanto nuestros alumnos como todos nosotros pues vivimos una situación difícil, ¿no? Por esta pandemia. Y sin embargo, también el tema de la resiliencia y el de sacar las cosas adelante, pues también nos hace crecer, ¿no? En todo sentido. Y yo creo que es una de las oportunidades también en este momento para consolidar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, también apoyados en este tema y en muchos otros que tiene la pedagogía ignaciana y toda esta enseñanza. Te agradezco mucho a nombre de toda la comunidad académica y de la Ibero Tijuana y por esta excelente plática que estoy seguro que nos ha dejado una gran reflexión a todos. Gracias. No, y gracias a ustedes por la paciencia. La verdad es que dar estos temas de manera más dinámica sería mucho mejor si estuviéramos presenciales y todo, pero bueno, es lo que se puede. Yo sé que cuando es un taller de 2 horas, pues algunas cosas se quedan, otras no. Así funciona, es normal. Espero que sí sea de mucha riqueza y sobre todo les haremos llegar los materiales para que puedan ustedes, pues a sus tiempos también recogerlos y retomarlos. Y sobre todo, invitarlos a vivir la experiencia de ejercicios espirituales, que ese es el corazón del acompañamiento al estilo de Ignacio de Loyola, que es posible traducir a la vida universitaria. Pues les agradezco por su atención, su paciencia y estamos en contacto, pues ya saben, como siempre. Gracias.